A veces nosotros tendemos a separar cosas que no han sido destinadas para ser separadas. Me refiero particularmente a aquella separación que en muchas iglesias se hace de la palabra y el espíritu. Una cosa es la palabra, una cosa es la enseñanza, otra cosa es la presencia, el poder del espíritu. Pero fíjense que la Escritura jamás presenta una división, una separación entre la palabra y el espíritu. Es decir, el espíritu se sirve de la palabra y la palabra es gobernada. Y además, la palabra es inspirada por el espíritu. Pablo en Colosenses 3 nos dice lo siguiente, verso 16: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Pablo aquí está llamándonos a mantener un equilibrio adecuado. Él dice que una iglesia sana se caracteriza por ser una iglesia centrada en la palabra. La palabra de Cristo habita abundantemente en ustedes. La idea es que una iglesia tiene que estar llena, una iglesia debe estar saturada con la palabra de Cristo para que su ministerio sea efectivo, para que su ministerio glorifique a Dios. Y aquí Pablo añade algo interesante: enseñándose y amonestándose los unos a los otros con toda sabiduría. Fíjense, Pablo dice, la palabra no solamente es algo que manejan bien los ministros, los pastores. La palabra debe ser conocida y utilizada por todos los miembros de la iglesia. Todos deben utilizar la palabra en sus conversaciones, en sus consejos, en sus exhortaciones. Pero tristemente vemos lo contrario en muchas iglesias. Personas que pasan años en la fe cristiana y conocen tan poco de las Escrituras. Por lo tanto, cuando hablan solo de su experiencia, de su opinión, de lo que ellos creen, pero no de lo que Dios dice en la palabra. Pero Pablo además dice que la palabra de Cristo no solamente debe llenar la enseñanza en una iglesia, dice también que la palabra de Cristo debe llenar las alabanzas de una iglesia. Dice, con salmos, himnos y canciones espirituales. Fíjense, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. Viene la enseñanza y después viene con salmos, himnos y canciones espirituales. Las alabanzas en una iglesia bíblica son reflejo de lo que Dios dice en su palabra. Y yo no estoy diciendo aquí que debemos volver a la salmodia exclusiva o cosas por el estilo, pero sí creo que aquí tenemos una base firme para afirmar que nuestros himnos, nuestras alabanzas deben ser reflejo fiel de lo que la palabra del Señor enseña. Hay muchas canciones que se entonan en las iglesias, que están completamente centradas en el ser humano, en mi experiencia, en lo que yo sentí, en lo que yo quiero hacer. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su gloria, nos olvidamos de Jesús, de su gracia, nos olvidamos del Espíritu y su poder. Debemos entonces ser intencionales en esto. Nuestras alabanzas deben estar firmes, fundadas en la palabra de Dios. Y también nos dice que debemos cantar con gracia a Dios en su corazón. Es decir, la alabanza fluye del hecho de que en mi corazón abunda la gracia de Dios. ¿Y por qué abunda? Porque la he experimentado, porque la he recibido, porque la conozco. Y la gracia de Dios no es nada más y nada menos que Jesucristo. Él es el don inmerecido. Él es la gracia de Dios ofrecida para nosotros en el Evangelio.